Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a ver ahora, vamos a crear, vamos a hacer un ejercicio en C++ y vamos a hacer usando estructuras repetitivas. Por ejemplo, uno de los ejercicios típicos es el factorial de un número. ¿Cómo se calcula el factorial de un número? Lo hagamos aquí en C++. Primero, aquí en New File, ahí, Source File, copiamos la estructura que habíamos visto en los videos anteriores. Yo les decía, bueno, ya tienen una estructura, copienla y peguenla en el nuevo archivo. ¿Sí? Y de ahí empecemos. Clic derecho, paste. Ahí está. Bien, aquí en acciones irían el código que ustedes van a usar. Lo primero hay que entender la idea, o sea, hay que analizar qué es el factorial de un número. ¿Sí? Yo voy a poner aquí barra barra entre comentarios, voy a escribir lo siguiente. Por ejemplo, el enunciado sería factorial de un número. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el factorial de un número. Miren. El factorial de un número, por ejemplo, si ustedes ponen el factorial en la matemática de 5 y se pone el signo de exclamación, para calcular el factorial de 5 en la matemática es 1 multiplicado por 2, por 3, por 4, hasta llegar al propio 5. Multiplicando todos estos valores te da un valor obviamente de 120. Bien, eso es el factorial, ese es el problema. Ustedes tienen que poner un numerito, intentar multiplicar los números, o sea, desde el 1 hasta el propio número y calcular este valor. Bueno, si fuera un 3, profe, ¿cómo sería? Factorial de 3 sería igual a multiplicar 1 por 2 y por el 3. Y esto me daría un valor de 6. Ese es el problema que yo lo quiero programar aquí en C++. Para eso, primero, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitan tener? Del usuario es la persona que usa su aplicación, su página web, bueno, el dispositivo, el programa que hayan usado, creado ustedes. ¿Estamos bien? Siempre va a haber un usuario. A él, ¿qué le tienen que pedir ustedes a ver? ¿Qué le deben pedir para resolver este problema? ¿Le tienen que pedir este numerito, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Ese numerito se lo pedimos o no al usuario? Claro, pues él te tiene que decir, yo quiero el factorial de 5, quiero el factorial de 3. Bueno, ese número, porque no son adivinos ustedes. La pregunta ahora es, ¿le tengo que pedir el 120? Imagínense que fuera para el 5. ¿Le tengo que pedir, che, ingresame el 120? ¿Sí o no? El 120 sería como el resultado, ¿no? Y no, porque él quiere que vos calcules como programador el factorial de 5, no que él te ingrese el resultado. No tiene lógica eso, ¿sí? Ustedes necesitan solamente este número para programar esto. Tienen que lograr que dé el resultado correcto. Entonces lo primero que van a hacer ustedes es mostrarle un mensaje. Para mostrarle un mensaje, ¿sí? Acuérdense que ya están todas las librerías, así que no va a haber ningún problema, van a usar un code. Code, menos menos, y aquí van a poner un string. Esto es una cadena, ustedes lo vieron al principio, es una cadena. Va entre comillas dobles. También lo expliqué en la parte de las clases de D0. Ahí expliqué cómo eran los tipos de datos. Esto es una cadena. Puedo escribir lo que quiera. Por ejemplo, ingrese un número. 2 puntos, lo que yo quiera, hasta hacer un espacio. Menos menos, y vamos a poner un salto de línea en el N. ¿Sí? En L. ¿Sí? Y punto y coma, tal como lo ven ahí. Siempre en esto de C++ va con punto y coma cada línea. Esto es para imprimir un mensaje. Voy a guardar los cambios. Bueno, acá me pide cuando guardan, aquí arriba, ¿sí? Te pide guardar primero el ejercicio, profe. Bueno, yo lo voy a guardar. Voy a ponerle acá como número, le voy a poner 1 factorial. Factorial de un número. ¿Sí? Ahí está. Me pide que lo guarde. Y luego si lo quieren ejecutar esta línea, miren, presionen aquí arriba. Vamos a probar. Ahí está, miren. Bueno, se ve medio chiquito, pero ahí se ve algo. Ingrese un número y ahí está el system. Presione una tecla para continuar, que sería este, el system pause. ¿Estamos bien? Imprimimos un mensaje solamente. Ahora, cerramos esto. Ahí, cerremos. Ya le mostré un mensaje. Ahora, ¿él qué va a hacer? Va a ingresar un número. Me va a ingresar, por ejemplo, un 5 el usuario. Ese 5 yo lo voy a guardar en algo que ustedes ya vieron en los videos anteriores, que era una variable. Esta variable, por ejemplo, si él me ingresa un 5, ¿de qué tipo de dato están hablando ahí? ¿Qué tipo de dato es? Díganme a ver, ¿qué tipo de dato es?
Es un entero, es un real, ¿sí? Entonces yo le decía, bueno, ustedes me decían, profe, esto es de tipo entero. Bueno, aquí en C++ el entero no se pone entero, se pone int. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la cajita va a ser de tipo int, entero. Entonces hay que crearse una cajita que sea de ese tipo entero. Entonces ustedes siempre se van a crear, yo siempre la creo antes. Por ejemplo, quiero una variable entera, bueno, la creas. Int va primero el tipo de dato y el nombre de la cajita. Por ejemplo, yo lo voy a llamar n, cajita n, punto y coma. Listo, tenemos una cajita aquí prácticamente vacía, no tiene nada. Está nuevita para guardar algo, ¿sí? Pero como yo quiero que luego de imprimir el mensaje se guarde el valor, podría usar un sin. El sin es para leer datos, ¿sí? La flechita sería mayor, mayor. Y esto quiere decir dónde querés guardar el dato o el 5 que te va a ingresar o el 4 o el dato que venga. ¿Dónde lo querés guardar? Esto no queríamos guardarlo en una cajita, en una variable, sí, ¿no? Entonces, aquí van a poner el n. ¿Listo? De esa manera están guardando aquí el número que ingresó el usuario. Lo siguiente ya tendrían el número entonces. Lo siguiente sería intentar generar estos números. Miren, si ingresa desde 5 sería desde 1 hasta el propio 5. Si ingresa 3 sería desde 1 hasta 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería la idea intentar generar estos valores. Para eso vamos a usar la estructura, por ejemplo, estructura for, que para ustedes antes era el para. ¿Sí? El for aquí se escribe, el para se escribe así. For, paréntesis, vamos a ver cómo era, paréntesis, paréntesis, llave, llave. Así. For, entre paréntesis ya vamos a poner algo y llave, llave. Quiere decir, aquí comienza la repetición y aquí termina. ¿Estamos bien? Dentro de esto ustedes van a crear una variable entera, por ejemplo, int i. Y esta variable yo lo voy a poner en un valor. Aquí vamos a poner un valor inicial. Hagamos de cuenta, valor inicial va aquí. Un valor, ya lo vamos a completar. Punto y coma, aquí va entre medio, va lo que se llama una condición para el para. Y acá lo que va es la variable que han creado incrementada en un valor o decrementada en un valor. ¿Sí? Ahora les explico bien esta parte. Miren, aquí yo lo que veo es que hay una variable i con un valor inicial. El valor inicial, ¿cuál podría ser? Miren, si es 5 o si es 3, siempre empieza en 1. ¿Sí? A multiplicar. Entonces, yo podría decir que la variable i va a representar primero al 1. Luego va a ser el 2, luego va a ser el 3, el 4 y el 5. ¿Estamos bien? Entonces, de este for, la cajita esta, la variable i, primero para mí vale 1. Luego, en esta tercera parte que ustedes ven, son tres partes. 1, 2 y la 3. La primera, se crea una variable con el valor que ustedes quieran. ¿Sí? Eso se llama inicialización. Luego, al final, se incrementa la variable. O sea, por cada giro, la variable i en el primer giro vale 1. En el segundo giro, la variable i va a tomar un valor de 2. Y así por cada giro va a ir cambiando por esto. Porque se va incrementando por cada vuelta que da. Bien, eso es siempre cuando vean una estructura repetitiva, gira. Bien. Ahora lo que me estaría faltando es, profe, ¿hasta cuándo tengo que girar yo esto? ¿Hasta dónde tengo que seguir girando, 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 girando? ¿Sí? Ustedes van a girar aquí hasta una cierta condición. La condición va a ser que esa cajita i sea menor o igual a ¿quién? Si va desde 1, ¿hasta dónde tiene que llegar? Si yo ingresé un 5, la cajita i empieza en 1. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Hasta este valor, ¿que no? Si fuera un 3, llegaría solamente hasta 3. Entonces, esa variable i tiene que llegar hasta el valor del número ingresado, que sería la n. ¿Sí? Bueno, ahí me dicen ustedes en los mensajes, che, profe, bueno, sería 5. Para este ejemplo sí sería 5. ¿Sí? Para este ejemplo sería un 3. Pero no trabajen con estos ejemplos nada más. Ustedes imagínense que aquí hay un valor n. Puede ser un 20, un 7, no sé. Entonces yo acá no voy a poner 5. Pongo esta cajita porque ahí está guardado el número que me pidió que yo calcule el factorial. Entonces la i va a alcanzar a la n. Y si quieren imprimir, miren, imprimamos por cada giro de este for, hagamos un code, menos menos, e imprimamos la variable i. Menos menos,
y hagamos un salto de línea. Vieron que voy a imprimir ahora la cajita, para que ustedes vean por cada giro cuánto vale la variable i en este for. Control S, ejecuten de vuelta la aplicación. Aquí lo van a poder apreciar. Salta el antivirus, ¿no? Siempre le digo, si lo pueden desactivar es mucho mejor. Por un rato. Yo lo voy a desactivar hasta que... Bueno, hasta que se reinicie. Una hora voy a poner. ¿Sí? Después se active de vuelta. Ingreso un número. Voy a ingresar 5. Miren qué valores se generan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta ahí no tienen los valores ya para ir multiplicando? ¿Qué dicen ahí? ¿Los tenemos o no? ¿Ves? Ingreso un 5. Ahí están los números que yo tengo que multiplicar. Están en la cajita i. ¿Estamos bien? Perfecto, ya lo vieron. Ahí están esos valores. Bueno, profe, me falta ahora, yo quiero ir... Me van a crear una cajita, una bolsita. Y van a guardar ese valor de i, lo van a guardar. Pero luego ese valor de i, para la siguiente vuelta del for, tendríamos que guardar no este i, sino el otro i. ¿Sí? Y estos valores a medida que van ingresando, ¿qué tienen que hacerse? ¿Qué hay entre común de estos? Se van multiplicando. ¿Sí? Ahí seguro ustedes le enseñaron el tema de acumuladores. ¿Sí? El acumulador es fácil. Prácticamente, ¿qué queremos sumar? Las variables i. Hagamos de cuenta que queremos sumar las variables i. Para eso ustedes se crean acá arriba una variable entera, porque si quiero sumar una i que es entera, la suma o la bolsita tendría que ser entera. ¿Sí? Porque si yo quiero guardar la i que es entera, el acumulador tiene que ser entero. ¿Estamos bien? Acá lo voy a llamar, por ejemplo, no sé, suma, un ejemplo. Y le asigno 0, porque el acumulador siempre empieza en 0. Siempre va en 0. Bien. Entonces, si ustedes quieren guardar algo en esta bolsita, aquí, por ejemplo, ya vimos que ese valor de i está perfecto. ¿Sí? Pero aquí adentro podría ser, a la variable suma le asigno lo que tiene la variable suma más qué. ¿Qué van a guardar dentro de la cajita suma? Para sumar los valores. Sería la variable i. Ahí estarían haciendo ustedes una suma de todos los valores de i. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Eso sería hacer una suma de todos esos valores. Pero, profe, yo necesito acá multiplicar. Bueno, para multiplicar la cajita tiene que empezar en 1. ¿Sí? Cuando ustedes quieran multiplicar valores, empiecen en 1. Este es el neutro del producto. ¿Por qué? Porque el neutro del producto 1, por no sé, por un 100, ¿cuánto da? El propio 100. ¿Sí? El neutro de la suma es el 0. Porque 0 más cualquier cosa, por ejemplo, más 100, te da obviamente el propio 100. ¿Se entiende? Cuando ustedes quieran multiplicar valores, la variable empieza en 1. Y aquí ya no sería suma, sería por. ¿Estamos bien? Entonces, yo me creé una cajita que va a empezar en 1 y que a medida que gire este for va a ir multiplicando el valor de i y lo va a guardar en la bolsita. Al final del for, ya estarían ustedes en condiciones de imprimir el factorial. El factorial es, vamos a poner 2 puntos, y aquí imprimamos la variable, bueno, en este caso se llama suma. Y un salto de línea al final le pongamos. Estoy uniendo este mensaje con el contenido de mi cajita suma. Guarden los cambios acá arriba y ejecuten de vuelta. Ahora sí, vamos a ingresar, por ejemplo, un 5. Y ahí está, el factorial es 120. Se multiplicó esto por esto, por esto, por esto y te dio un valor de 120. Presionen Enter, Enter y se termina la aplicación. Pero queda feo la bolsita que se llame suma. Generalmente a veces lo llamamos factorial o fac, ¿sí? Pero el nombre no importa, el nombre le dan ustedes. Cambien acá suma por fac y listo. ¿Sí? Este code también se lo sacan porque no me interesa ver los números. Ahí le ponen un comentario. O sea, no se va a ejecutar ahora esa línea. Porque yo quería ver nada más lo que generaba. Pongamos un 4, 24. ¿Vieron? El factorial de 4. Bien, con esto terminamos entonces. Eso es el ejercicio, sería del factorial, si quieren calcular el factorial de un número, ¿sí? Este mismo ejercicio también lo podemos hacer ya que estamos con otra estructura. Por ejemplo, el while también se puede usar para hacer esto,
¿sí? Sería la misma idea. Por ejemplo, a ver, vamos a intentarlo hacer con... voy a poner esto en comentario. Barra asterisco y asterisco barra. Lo voy a poner esto en comentario, lo voy a comentar nada más. ¿Sí? Por ejemplo, si lo quiero hacer con el while, primero hay que aprender la estructura del while. El while es el mientras. Así, abro llave y cierro llave. Lo mismo, acá va una condición. Y acá adentro hacen lo que ustedes quieran. Bien. El while, a diferencia del for, no tiene la variable i. Por lo tanto, ustedes tendrían que crearle antes una variable i. O sea, int i en un valor, por ejemplo 1. Igual que estaba en el for. ¿Sí? La condición aquí, mientras, si se cumple la condición, entra la repetición. Si no se cumple, no entra a repetir las cosas. Aquí en el for sí. Si se cumple, entra a repetir esto. Pero si no se llega a cumplir, nunca va a entrar. Lo mismo para el while. ¿Sí? Entonces yo podría decir, che, mientras esa cajita i sea menor o igual al número, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer adentro? Yo lo que hacía era, a la variable fact le asignaba fact multiplicado por el valor de i. Lo mismo que está aquí, dentro del for. Obviamente la variable fact está arriba, no está creada. Ahora, esta cajita i, si se dan cuenta, acá yo pregunto con esa cajita i. Pero luego de acumular el factorial de esa variable, ¿qué pasa con el for? El for por cada giro automáticamente lo va incrementando esa cajita. ¿Qué quiere decir? Que en la siguiente vuelta, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer? Lo va a incrementar. Si antes valía 1, en el segundo giro ya la variable i vale 2. Por esto lo hace el for. Pero en el while ustedes no lo tienen. Así que ustedes tendrían que hacer, cuando entre la repetición, haga lo que tenga que hacer, ustedes incrementen esa cajita. ¿Para qué? Para que en la siguiente vuelta, cuando se termine el código, cuando vuelva, el valor de i sea diferente. Ya no sea un 1, sea 2. Y en la siguiente vuelta va a ser 3. Y en la siguiente vuelta va a ser 4. Porque yo por cada giro lo estoy incrementando a esa cajita. Lo siguiente, necesitan el número. Obviamente esta línea no tendría que estar comentada, así que la voy a poner aquí, ahí. Pido el número. Creo una variable, repito, de acuerdo a la variable, que se vaya multiplicando. Bien. Y aquí que se vaya incrementando esa variable i. Y lo que me faltaría es imprimir esto. Así que voy a copiar este mensaje. Después del while, lo mismo. ¿Sí? Y vamos a intentar a ver si se calcula el factorial satisfactoriamente con el while. Tendría que dar lo mismo. Vamos a poner 5, 120. Y sigue funcionando tal cual. ¿Sí? Entonces ahí saben cómo pasar de una estructura hacia la otra. Por ejemplo, el for y el while son parecidos. La diferencia tiene que este tiene ya la variable y tiene el incremento. Pero ustedes no. Ustedes acá tienen que crear la variable y adentro incrementarla. Como sea, pero tienen que incrementarla. ¿Bien? Cuando ustedes ponen en comentario, imagínense que esto no estaría. Algo así quedaría. Piden n, hacen el while y ya tendrían el factorial usando while. Bien, tienen las dos maneras.